Los antediluvianos se convirtieron en cierto modo en lo que Pablo llama hombres naturales. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14. Cómo esta gente no quiso ver nada con Dios. Y hoy día aparece mucha gente así, que no quiere tener nada que ver con Dios. Primera de Corintios capítulo 2 versículo número 14. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué cosa? Locura. ¿Y qué más? Y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Hoy en día, como en la época de Noé, Dios quiere familias espirituales más que familias religiosas. Tenemos demasiadas familias religiosas, pero Dios necesita familias espirituales. ¿Cuál es la diferencia? Las familias espirituales disciernen las cosas que son del Espíritu. Las familias espirituales reflejan el fruto del Espíritu. Las familias espirituales reflejan el carácter de Jesús. Las familias espirituales están dispuestas y disponibles para servir. Las familias espirituales viven para la gloria de Dios. Las familias espirituales tienen su tesoro en el reino de los cielos. Las familias espirituales tienen su mente en el cielo y sus pies en la tierra. Las familias espirituales siguen la agenda de Jehová. Las familias espirituales son una extensión del reino de los cielos. Son hijos e hijas de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Y cuando el Señor venga, recogerá a esas familias para llevarla a la patria eterna. El Señor quiere trabajar con tu familia y convertirla en una familia espiritual. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 8 y 9. Vamos a calentar esto aquí en la parte final. Esta es la parte que más me emociona y cuando se ponga más buena la cosa vamos a terminar. Dice el versículo 8. Que esa sabiduría que viene de lo alto, versículo 7, dice la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. De manera que esa sabiduría que viene de lo alto, no la tienen los principales. Es una sabiduría que viene del Espíritu. Es una sabiduría que se discierne en el Espíritu. No es una sabiduría que se discierne solamente con el potencial mental. Es más que eso. Es una sabiduría que viene de lo alto, que viene del Espíritu y se discierne en el Espíritu. Una pregunta. ¿Se ha dado cuenta cuando usted se consagra a Dios, cuando coloca su vida en las manos del Señor, cuando usted decide hacer las cosas como Dios manda, cuando se abandona en las manos de Dios, ¿no se ha dado cuenta que la senda espiritual se le hace más fácil? A pesar de los problemas y las dificultades, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero no se ha dado cuenta cuando se descuida en la parte espiritual, cómo la vida se complica, cómo todo se convierte en una revolución, cómo la vida se trastorna. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? La vida en el espíritu es una cosa, la vida en la carne es otra cosa. Sin embargo, en el versículo 9 hay una frase curiosa, dice el apóstol Pablo: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido, ¿dónde dice? En corazón, en la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuándo serán estas cosas? Versículo número 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo ya reveló cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la mente de ningún ser humano. Ya las reveló. Pero no las entendemos porque necesitamos vivir en el Espíritu. Necesitamos permitir que el Espíritu tome el control de nuestra mente. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Un pequeño examen. ¿Verdad que no dedicamos mucho tiempo al estudio de la Biblia? Un pequeño examen. ¿Verdad que no sacamos mucho tiempo para la comunión con el cielo a través de la oración? Un pequeño examen. ¿Verdad que necesitamos más tiempo de comunión en la casa, en el culto familiar? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos, queridos, ajustar nuestros programas diarios.
Necesitamos más tiempos en esto, en aquello, pero específicamente más tiempo con Jehová. Cada martillazo que Noé daba en el arca anunciaba al Dios que él creía. Pienso que la mayor predicación de Noé no eran sus palabras, sino su testimonio. La verdadera predicación de Noé era cada martillazo en el arca que anunciaba a un mundo perdido que él tenía un Dios todopoderoso. Noé no podía explicar científicamente el asunto del diluvio. Ni siquiera esa palabra existía, ni la palabra lluvia. Pero Jehová había dicho, lloverá. Y Noé creyó en las palabras de Jehová. El Espíritu Santo habilitó a Noé de manera que creía lo que no se veía, entendía lo que no se entendía y predicaba lo que no sabía. Su esposa creyó por el testimonio de Noé. Sus hijos creyeron por el testimonio de su papá. Y su familia se salvó por el testimonio de este hombre. Alabado sea el nombre de Dios. Yo quisiera ver la mano levantada de los caballeros que tienen hijos. ¿Cuántos caballeros tienen hijos? ¿No les gustaría a ustedes, por la gracia de Dios, que el Espíritu Santo se adueñara de sus vidas para que su testimonio sea tan leal y fiel que sus esposas vean en ustedes reflejado el carácter precioso de Jesús? ¿Les gustaría eso a ustedes? ¿Sinceramente les gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Le gustaría estar tan cerca del Señor, tan íntimo con Dios, tan lleno del Espíritu, que sus esposas se inspiren a ser mujeres más fieles? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría vivir tan consagrados a Dios que sus hijos sientan dolor de siquiera hacer cosas que le ofendan a usted? ¿Le gustaría tener esa experiencia? ¿Sí o no? El Señor necesita eso, queridos. El Señor es capaz de cambiar y transformar toda nuestra vida. El Espíritu Santo escudriña hasta lo profundo de Dios y es capaz de preparar nuestra mente, habilitarla y capacitarla para entender las cosas de Dios. Me gustaría esta noche orar por los padres, especialmente. Discúlpenme las damas. Y me gustaría, mientras Sara canta, me gustaría, por favor, que ustedes acompañen a Sara en sus mentes, en sus pensamientos, en este himno que para mí significa mucho. Yo voy a pedir a todos los que son padres, todos los que tienen hijos, si se atreven conmigo, pasen aquí al frente conmigo, vamos a orar a Dios, vamos a hacer una oración de consagración para todos los padres, dedicar a todos los padres a nuestro Dios en esta hora. Y usted allá donde quiera que esté, en cualquier lugar del mundo, si es un padre, si tiene hijos, por favor, acompáñenos. Si está en alguna iglesia o en alguna casa, póngase en pie con nosotros para que las bendiciones que pediremos a Dios sean parte de su vida. Y escuche, por favor, con cuidado, las palabras de este himno que Sara cantará. Que el Señor sea nuestro protector, que el Señor sea la razón de ser en nuestra vida, que el Espíritu Santo repose en nosotros. Ese será nuestro anhelo y oración. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti, confiaré. Soy con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia. Tú me guardarás, confiaré en ti, confiaré en ti. El débil dirá, fuerte
tiempos de liberación, de angustia, tú me guardarás, confiaré en ti. Yo confiaré en ti. El débil dirá, fuerte soy, con poder del Señor. Confiaré en ti. Oh Dios. El hombre tiene que ser encarado con la muerte. Cuando todas las expectativas de vida son echadas a un lado. Cuando las cosas de este mundo ya no tienen ningún valor. Cuando se han ido las esperanzas de recibir la salud. Cuando todo se torna sombrío, triste y pesaroso. En esos momentos tan difíciles, como un rayo de luz, el Señor siempre hace que nazca la esperanza. Hace algunos años recibí una llamada en mi casa de una señora que fuera a visitar a su papá que estaba muy grave en un hospital. Era en el sur de Texas, la ciudad de Mission. Cuando llegué al hospital, ella me recibió. El papá tenía cáncer en la garganta, pero ya estaba. Los médicos sabían que en esa semana se decidiría todo. Él era muy reacio a lo que eran religiones y pastores y nada que ver con esas cosas. Era muy rabioso, iracundo. Y entonces cuando llegó al hospital, ella me explica la situación de su papá. Y le dije, hermana, ¿por qué no me dijo eso por teléfono? Dice, tenía miedo de que usted no viniera, pastor. Le dije, vamos al cuarto. Fuimos al cuarto, estaba la esposa, todos los hijos, era un señor mayor, se llamaba Felipe. Y digo, Dios mío, oré, ¿qué le digo a este hombre? Dile que él tiene, que tú lo felicitas. Cuando llegué al cuarto le dije, Felipe, lo felicito. Me dice, ¿por qué usted me felicita? Le dije, número uno, porque tiene una familia que lo ama. Me dice, no, a mí esta familia no me ama. Digo, entonces le digo que salgan del cuarto, dígale que salgan. Así que salió la esposa, salieron los hijos, me quedé solo con él. Y la segunda cosa que le dije, lo miré a los ojos así y violentamente le dije, y la segunda cosa que le quiero decir, Felipe, es que Dios lo ama, por eso me mandó a mí. Y se quedó mirándome. Inmediatamente aproveché y comencé a hablarle del plan de salvación. Empecé a hablarle de cómo Dios lo había cuidado todos esos años. Empecé a decirle cómo el Espíritu había cuidado de él, cómo lo había bendecido. Y empecé a hablarle fuerte y comenzó a llorar. En los últimos momentos de su vida aceptó a Jesús como su Salvador. Recuerdo que me tomó de la mano y lloraba. Le dije, yo solamente le pedí 5 minutos y a los 5 minutos me voy. Cuando terminé de predicarle, cuando terminé de orar por él, le dije, Felipe, se cumplieron los 5 minutos. Y me decía, no se vaya, por favor. Le dije, ya usted tiene lo que necesitaba, ya usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted entregó su vida en sus manos, ya usted recibió lo que necesitaba, yo me voy. Pero por favor, no se vaya. Le solté la mano, me paré en la puerta, me sonreí y le dije, cuando el Señor Jesús venga, nos veremos. Y me fui. Por el camino empecé a llorar sin saber por qué. Cuando llegué a mi casa, mi esposa me dijo, te llamó una señora del hospital.